Muy bien, vamos a iniciar. Ya están 15, yo creo que ya es oportuno iniciar. El día de hoy vamos a hacer una revisión del examen que se tomó el día viernes, examen parcial, para que ustedes tengan una retroalimentación y puedan visualizar cuáles fueron las preguntas que acertaron y cuáles fueron las preguntas que quizás se equivocaron, ¿no? Vamos a ir revisando cada una de las preguntas. Y en base a la revisión, después de eso vamos a enviarles una resolución o una tarea para que ustedes puedan resolver el examen del Excel y lo puedan remitir después, una vez que hagamos la revisión el día de hoy con todas las preguntas, ¿no? Para iniciar, una compañera o un compañero de ustedes va a ir leyendo las preguntas y el público presente va a ir contestando las preguntas en voz alta de acuerdo a los conocimientos que han adquirido y que refleja cada uno de ustedes, ¿no? Una vez que terminemos de ver todas las preguntas, las respuestas, procederemos, si es que nos queda tiempo, a resolver desde sus lugares donde están ahorita, procederemos a resolver el Excel con los ejercicios que estaba de la parte de práctica de ejercicios, ¿no? Entonces le voy a pedir vamos a ver al azar aquí en el Zoom quién está conectado. La señorita Tandazo, si nos puede servir de asistente. Leyendo las preguntas, ¿ya? Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Le leo? Sí. Ya. En el suelo, los factores que influyen en la evaporación son tipos de suelo y temperatura, verdadero o falso, ninguna de las anteriores. ¿Qué dice el público? Yo puse verdadero, Ángel. Verdadero. Igual verdadero, ajá. Es verdadero. Verdadero. Tipo de suelo y humedad del suelo. Vamos a ver. Y la respuesta es falso. ¿Por qué será falso? Chicos, ¿por qué será falso? Ahí, regresemos a la pregunta, ahí está. En el suelo, los factores que influyen en la evaporación son tipo de suelo y temperatura. ¿Cuáles serán los factores en el suelo? ¿Algún voluntario? En el suelo. Suelo y temperatura y alguna más lo que es. Tipo de suelo y humedad del suelo. ¿Se acuerdan? Revisen en la diapositiva, tipo de suelo y humedad del suelo. En el agua es temperatura y salinidad. Muy bien, vamos con la número 2. Señorita. La cantidad de energía para aumentar 1 centígrado su temperatura se conoce como calor específico del agua. ¿Verdadero o falso? Ninguno. Verdadero. Verdadero. Calor específico es la cantidad de energía para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice el público? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Muy bien, la respuesta correcta, verdadero. Siguiente pregunta. Áreas de colores oscuros tienen mayor cantidad de evaporación. ¿Verdadero o falso? Áreas de colores oscuros. Yo le puse verdadero. Yo le puse falso. Verdadero le puse yo. Verdadero, muy bien. Los demás compañeros, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque las áreas de color oscuro retienen la radiación, almacenan mayor cantidad de radiación y por ende hace que el agua suba su temperatura o la superficie suba su temperatura, ¿no? Por lo tanto, tienen mayor cantidad de evaporación.
Siguiente pregunta. La cantidad de vapor de aire presenta en la atmósfera en relación en total de almacenamiento de vapor de aire se conoce como humedad absoluta. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice el público? Yo le puse falso. Falsa. Falsa, muy bien. ¿Los demás? Sí, falso. Falsa, muy bien. Falso. Y la respuesta es falsa. Muy bien. ¿Por qué? Porque el concepto que les está mencionando ahí no es de humedad absoluta, sino es el de humedad relativa. Y aquí recordemos el ejemplo del celular o de la batería del celular que mencionaban, cuánta cantidad de energía tiene en ese momento almacenada en la batería y cuánto es la cantidad total que puede obtener, ¿no? Todo el concepto nos hablaba de humedad relativa, la cantidad de aire presente en ese momento en relación a la cantidad total que puede almacenar. Respuesta correcta, falsa. Muy bien. Siguiente pregunta. 502 salía. 1200 cal sobre gramos de agua están en presión normal. ¿Cuál será su calor latente de evaporación? Muy bien. Y en ese Sí. ejercicio, ¿qué debían hacer ahí? Voy a transformar nomás Ajá, sí. a megajoules sobre kilo. Transformar. ¿Cuánto le sale la respuesta? 5,02 me salió a mí. 5. Sí, eso mismo. 5.02. Esta pregunta, casi todos, creo que el 99.9% de los estudiantes le acertó. Fue el ejercicio que estaba más fácil, ¿no? Y la respuesta es, como ustedes mismos mencionan, 5.02 megajoules sobre kilogramo. Muy bien. Siguiente pregunta. Aquí les menciona que descarguen el archivo del Excel que estaba en la sección del examen para que ustedes puedan desarrollar. ¿Qué nos dice la pregunta? Ejercicio 1 del Excel. ¿Cuál es el calor latente de evaporación y calor específico del agua? Temperatura del agua 40 centígrados. Muy bien, con 40 centígrados les da la temperatura y les pide que calculen cuál es el calor latente de evaporación y el calor específico del agua. Este ejercicio son de los ejercicios que se hizo en clase, ¿se acuerdan? Cuando se utilizaba lambda, se reemplazaba en la fórmula y les pedía calcular los dos valores, calor específico del agua y calor latente de evaporación. Para ello, los resultados tenían una tablita a 40 grados centígrados, miren, y debían calcular los volúmenes de cuánta agua se evaporará de acuerdo a esa temperatura. Convirtiendo a lambda, les sale un valor de 2.41. En este ejercicio sí también la mayoría obtuvieron esta respuesta. Y el calor específico, 576. O si lo quieren hacer con dos decimales, también les quedaba la respuesta 575 punto algo les quedaba la respuesta. Cualquiera de las dos respuestas le podían dejar, ¿no? Y de acuerdo a... Dije, ¿Sí? a mí me salía 574, por eso yo le puse ninguna de las anteriores. 574 es valor cercano, valor cercano. Claro, yo por eso le puse ninguna de las anteriores. Ahí me salía 241, por acá 274. Sí, ahí habría que revisar esa parte de tu procedimiento. Y aquí, en base al cálculo exacto, 2.41, salía el calor latente de evaporación y el calor específico del agua, 576. Respuesta correcta, C. Si menciona que tienen como el compañero Cortés, habría que revisar esos casos puntuales de los que tienen ese valor, ¿no? Aunque en el desarrollo les hice valer esa aproximación que es precisa, pero no exacta, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor del ETP anual? Del ejercicio 2,
les menciona, dice, ¿cuál es el valor del ETP anual? Entonces vamos al ejercicio 2 del Excel. Tienen aquí los valores del ejercicio del mes de enero hasta diciembre y les pedía calcular mediante el método de Harraps la evapotranspiración potencial anual para la ciudad de Quito. El Rho, ¿de dónde lo sacaban la radiación y el valor del Rho? ¿De dónde? De la tablita que está al lado, Inge, de la que está aquí, la de blanca. De la Está aquí. tablita, ¿verdad? Como les está diciendo para Quito, miren, les está diciendo para Quito, y Quito no está en el hemisferio norte, está en el hemisferio sur, ¿verdad? Entonces van a trabajar o trabajaban con la tabla del lado derecho. Como Quito está en latitud 0, los valores que debían copiar son todos estos valores que están aquí, miren. El último valor o los últimos valores del lado derecho los debían copiar. Y esos valores van aquí donde dice radiación. 36.2, 37.5, 37.9, 36.8, 34.8, 33.9 y así sucesivamente. El Rho, ¿cómo lo obtenemos? Dividiendo el valor de la radiación dividido para 2,45. Y ese resultado le salía 14.78. De ahí tenían la temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura media y tenían para llenar el número de días. Aquí recuerden la mano, cómo obteníamos el cálculo de cuántos días tiene enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Donde dice ETP diario, ingresaban la fórmula del ETP, esa fórmula grande del ETP de Harraps, 0.023 por temperatura media más 17,78 por el Rho por temperatura máxima menos temperatura mínima elevado a 0.5 y eso les daba el valor del ETP diario. Recuerden que esta fórmula del ETP de Harraps siempre nos calcula para un día. Esa es la única diferencia con el ETP de Torway. El otro método calcula para un mes, mientras que este método solo para un día. Pero como aquí les está pidiendo un casillero mensual, y acá ya tenían los días, miren, aquí tienen los días, lo que debían hacer es multiplicar ese ETP diario, que está por un día, multiplicarlo por cuántos días tiene ese mes. De esa forma obtenían los valores del ETP mensual. Pero como la pregunta a este ejercicio les está diciendo cuál es el valor del ETP anual, debían sumar cada uno de los resultados del ETP mensual, ¿no? Y la suma de todo ese ETP mensual desde enero hasta diciembre le salía 1270 milímetros de evapotranspiración potencial. Inge, a mí también pregunta? me salió 1262 me salió a mí. Y ya estoy viendo que sí tengo bien todo el proceso, no sé por qué me sale. Algo debió ser. Ahí me das un nombre para revisarte ya. Van 2 ejercicios hasta ahí. Okay. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien. Siguiente ejercicio. ¿Se fue la chica? No, aquí estoy. Ejercicio 3 del Excel. ¿Cuál es el valor del ETP anual de Tom House? Muy bien. ¿Cuál es el valor de la ETP anual del ejercicio 3? Ahora, en el ejercicio 3, ya van a trabajar con el otro método. Les daba la temperatura. Antes de revisar la temperatura, les pide calcular el ETP del método de Torway y Harraps. Aquí había una trampita, solo iban a calcular uno solo nomás.
porque solo tienen los datos de Torway. Para Granada, España, latitud 10 grados 10 norte, longitud 15 grados 10 oeste. Siempre el método trabaja con latitud, por lo tanto 10 grados norte. Les da por aquí la temperatura en Fahrenheit. Esa temperatura la debían convertir a grados Celsius. Factor de corrección. Este factor de corrección está relacionado con la latitud. Y este factor viene de la tabla. Tal cual lo desarrollamos en clase. Luego, el índice de calor mensual utiliza la fórmula. Índice de calor mensual es igual a temperatura media en grados Celsius dividido para 5 y elevado a 1.514. De esta forma obtenían el índice de calor mensual. Con el índice de calor mensual, la sumatoria de cada uno de los valores les permitía obtener el índice de calor anual. Y este a su vez es la suma del índice de calor mensual para cada uno de los meses. Toda esta suma o todos esos valores que estoy marcando en este momento corresponden al índice de calor anual. Con el índice de calor anual reemplazaban la fórmula grande del valor de la A, esta fórmula que está aquí, y podían obtener el valor de la A. Cuando ya tenían el valor de la A, reemplazaban en la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Temperatura, factor de corrección por 16 por 10 por temperatura media dividido para el índice de calor anual elevado al valor de la. Y ahí le daban un enter. El primer valor le salía 459.60 para que puedan arrastrar. Al E19 y al E20 le colocaban el signo de dólar y arrastraban hacia abajo. Arrastraban, arrastraban y arrastraban. Como el ejercicio les está pidiendo cuál es el valor del ETP anual, esa es la pregunta del ejercicio. ¿Cuál es el valor del ETP anual? Recordemos, si les pregunta eso, deben sumar cada uno de los ETP mensual. Desde enero, todos estos resultados los suman desde enero hasta diciembre. Y el resultado, 3028 milímetros. Ese resultado lo revisamos acá. La primera no es, la segunda tampoco, la tercera tampoco, la cuarta tampoco. Por lo tanto, la respuesta, ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque el resultado de la suma, 3028 milímetros. ¿Preguntas ahí sobre el ejercicio? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, siguiente pregunta y la última pregunta del ejercicio. ¿Qué nos dice ahí, señorita? Ejercicio 4. Las coordenadas de la ciudad son la cantidad de longitud y 35.10 de latitud. Estime mediante el método de Stone's-White la evapotranspiración potencial para Madrid semestral. Muy bien. En este último ejercicio les está pidiendo para Madrid que calculen, pero ya no para un año, sino les está pidiendo semestral. Y les da los valores de longitud y de latitud, 35.10. Por lo tanto, al último ejercicio, tenían aquí los valores de precipitación, temperatura y 35.10 de latitud. Con esos valores
calculaban el índice de calor mensual, igual que el anterior ejercicio, dividiendo la temperatura media. Esta temperatura media la debían dividir para 5 y elevar a 1.514. Con estos 6 índices de calor mensual, la sumatoria que ustedes observan en su pantalla es el índice de calor semestral. El I, en este caso no anual, sino semestral. Y con ese resultado podían calcular el valor del A con la fórmula grande, reemplazando el índice de calor semestral en cada uno de los valores que pide la fórmula. El factor de corrección viene de la tabla con la latitud 35.10 norte. ¿Por qué norte? Porque Madrid está en el polo norte, en el hemisferio norte, hemisferio norte. Con esos valores aplicaban la fórmula. Factor de corrección por 16 por 10 por temperatura media dividido para el índice de calor semestral elevado al valor de la. Una vez ahí, le da un enter. Y con eso podían arrastrar, ¿no? Como les está pidiendo el índice de calor, el ETP semestral, lo que debían hacer es sumar el resultado de cada uno de los meses. La suma de todo eso le sale un valor de 566.78. Por lo tanto, el resultado, ETP semestral, 566.78, índice de calor semestral, 45.64, valor de la 1.21. Y con eso tenían el desarrollo de todos los ejercicios y del cuestionario del examen, ¿no? ¿Alguna pregunta? Que tengan ahí sobre el examen. No estaba tan extenso, era un examen corto. Tenía un poco de dificultad, sí, pero estaba un examen que tranquilamente con lo desarrollado en clase podían obtener una nota muy alta, ¿no? Y en efecto, en este curso hubo 2 notas muy altas que tuvieron algunos de sus compañeros, ¿no? Parece que la una corresponde a don Diego Lumaña y la otra me parece que es de Víctor Gaspar, si no estoy muy seguro, ¿no? Y la otra, las demás notas sí, un poco en contraste, ¿no? Hay notas regulares y también hay notas que deben preocuparse y esforzarse un poquito más para que no tengan ninguna dificultad más adelante, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta ahí sobre el examen. ¿Alguna duda? Las notas han sido calificadas, pueden revisar sus deberes. Yo estaré pendiente de alguna revisión. Y ya para el día de hoy, a más tardar el día de mañana, ya subirles al portal sus notas del primer parcial. Si no hay preguntas, pueden descargar el Excel que está en donde dice exámenes. Y en base a lo que hemos revisado, ya revisaron las respuestas. Vuelvan a completar los 4 ejercicios que están de Excel ahí. Y los suben en la asignación que dice exámenes, ¿no? Tienen un día, si no alcanzan hoy, no se preocupen. Si necesitan más tiempo, me avisan. Tienen un día hasta mañana 23:59 para poder reenviar el examen. Solo el Excel, los 4 ejercicios desarrollados. Si usted ya tiene correctamente desarrollados los ejercicios, solo vuelva a subir el archivo. Si ya lo tiene bien desarrollado, suba el archivo y no tiene que desarrollar la actividad. Si todavía no tiene bien desarrollados los ejercicios, vuelva a practicar. La idea de que vuelvan a desarrollar el ejercicio es que vuelvan a practicar, revisen dónde fallaron y puedan
hacer una retroalimentación de en qué parte se equivocaron del Excel, ¿no? Inge, disculpe, lo de verdadero y falso hacemos en el cuaderno y los ejercicios la mandamos en Excel. No, solo el Excel nomás. El verdadero y falso no. Solo Excel los ejercicios nada más. Solo el Excel nomás. Ah, ya. Solo el Excel. Los ¿Y 4 del primer ejercicio igual? Sí, el primer ejercicio opcional, pero lo más importante son los 4 ejercicios que revisamos aquí. El Excel. Sí. Ah, ya, ya. Si ya lo Ya, tiene bien desarrollado el ejercicio, si están todos los ejercicios correctos del Excel, solo reenvíelos a donde dice la asignación y nada más. Sí, yo lo tengo ahí. Yo creo que me equivoqué solo en la primera pregunta. Ya, eso es. Y los que ya tienen correcto el Excel, pueden nomás abandonar y me quedo con algún estudiante que tenga alguna revisión. Por ejemplo, el señor Cortés me dijo que le dé revisando y los demás ya pueden abandonar y continuar revisando en qué fallaron ahí y reenviando la asignación del Excel. Inge, Sí, Inge puede poner el ejercicio 3 para hacerle una captura, por favor. claro. Ahí está. Le pongo ahí la fórmula, mire. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, buenas noches. Diego Lumaña le saluda. ¿Cómo está, don Diego? Mil disculpas por haber entrado tarde, pero estaba confundido con el horario, sinceramente. No se preocupe. Ya, una consulta, ingeniero. El ejercicio 3, ¿cuál era la respuesta? ¿Ninguna? Ninguna de las anteriores. Ah, ya. Eso nomás era, ingeniero. Listo. De todos los ejercicios, era el único que tenía ninguna de las anteriores. De ahí los demás sí tenían. Sí, ajá. Ya, gracias, ingeniero. Listo, muy bien. Muy bien, los chicos que ya tengan o que estén desarrollando pueden nomás abandonar el Zoom. Y me quedo en revisión y ya pasando las notas al cuadro Excel final para poder subir el día de hoy o el día de mañana si es que no hay ninguna revisión, alguna observación, de pronto me he equivocado en alguna revisión, estamos para revisar. Pueden revisar, ya está calificado todo, deberes, talleres, la prueba, está calificado el examen. Solo falta pasar las notas. ¿Y se puede dejarme ver el ejercicio 4? Sí, claro. ¿Le pongo la fórmula? ¿Le pongo la fórmula? Sí, por favor. Ya. Ya, Inge, gracias. Ya, muy bien. Muy bien, ¿alguna consulta que tengan? Si gustan, les puedo repetir las respuestas de verdad y falso. Si tienen alguna duda, este es el momento para que despejen todas las dudas. Cuando terminen de revisar los ejercicios del Excel, los remiten aquí
donde dice resolución del examen parcial. Aquí suben los 4 ejercicios del Excel. Una vez que ya lo revisen, comparen con las respuestas que le tomaron fotos y ahí lo suben, ¿no? Tienen hasta el día de mañana, si no alcanzan el día de hoy. Si necesitan más tiempo, me hacen saber a través de su presidente para poder extender, no hay ningún inconveniente. ¿Y solo la teoría también de verdadero y falso también le subimos o solo los ejercicios? Solo los 4 ejercicios, nada más. Bueno. Sí, si no, me imagino que tienen todos el archivo. Si no lo tienen al archivo, lo descargan de aquí, donde dice examen parcial. De aquí lo descargan y desarrollan los 4 ejercicios. ¿Sí? Lo descargan ahí. Desarrollan los 4 ejercicios del examen y lo suben acá, donde dice resolución, examen, primer parcial. Si tiene bien los ejercicios, los 4 ejercicios, solo vuélvalo a subir para que quede constancia su nota ahí. Nada más. Y si ya cumplió con esa actividad, puede abandonar el Zoom, no hay ningún inconveniente, y continuar. Inge, ¿me puede dejar ver el primer ejercicio? Disculpen. Sí. Ya, Inge, gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Si no, me quedaría aquí a la espera. Igual, si ustedes ya culminaron con la actividad, pueden nomás abandonar el Zoom. Inge, hasta mañana podemos presentar, ¿no? Sí, hasta mañana los 4 ejercicios. ¿Menos a qué hora? 23 horas 59. Ok, gracias. Gracias, ingeniero. Pase bien hasta mañana. Listo, estén pendientes del portal de clases. El día de hoy voy a trabajar ya en pasar las notas, si es que no existe ninguna revisión. Les estaré subiendo ahí la nota para que revisen. Ya, listo, no hay problema. Listo, Boris. Se conecta al otro link y le revisamos. No hay ningún inconveniente.